unas empresas multinacionales, unas corporaciones. Pero todos los muchachos jóvenes de hoy, que todos tienen celular, que todos tienen iPhone, que tienen iPod, que hacen MP3, que se meten en Facebook, felices de la vida, nunca se han preguntado, sobre todo cuando tienen un celular como este, nunca se han preguntado cuántas personas en el mundo nunca han recibido una llamada, ni han podido hacer una llamada. ¿Saben cuántas? 3.000 millones de personas. El 50% de la población del mundo nunca ha recibido ni ha tenido cómo hacer una llamada telefónica. Entonces, yo permito decirle a las personas, si eso no hay que transformarlo, entonces ¿cuándo es que hay que transformarlo? Esa realidad, más asimétrica, más injusta, más desigual, imposible. Pero pensemos en Colombia. En Colombia hoy, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, unos más, unos menos en el pasado, sobre todo muchos en el pasado inmediato. En Colombia, el 42% de las personas con capacidad de trabajo tienen un ingreso menor de $2 diarios. El 42%. Y el 20.2%, no mentiras, el 22% es la corrección de los colombianos. Ganan menos de $1 al día. Pero el punto es mucho más complicado. El problema es que en Colombia, el indicador que mide el nivel de concentración de la propiedad mundialmente se llama el indicador Gini de la Tierra, de la propiedad de la Tierra, el indicador que muestra que la más injusta concentración, o sea que muy poquitas personas tienen toda la propiedad de la Tierra, se mide con el indicador que es el 2.0. En ese análisis Colombia está entre el 1.5 y el 1.8. Tenemos una de las más injustas, pero terribles, asimetrías, desigualdades en la concentración de la propiedad de la tierra. Pero eso no es todo. Colombia, según Luis Jorge Garay y otros grandes estudiosos y serios pensadores colombianos, en el 2002 mostraban que la concentración del ingreso, ya de la riqueza y del ingreso, el indicador Gini, era del 58. En los últimos 8 años se hizo un trabajo extraordinario para bajar ese nivel de concentración y hacer mucho más equitativa la riqueza, y se bajó del 58 al 54. Aplausos, se bajó, qué maravilla. Pero resulta que si ustedes, todos ustedes jóvenes y amigos de mi generación, entran a Google y preguntan por el indicador Gini, van rápidamente a poder llegar a la CIA, por ejemplo, en Estados Unidos, que dan la estructura de los indicadores, el ranking. Entre 135 países, Colombia está en la posición 122. Es una barbaridad. Una barbaridad. Es una cosa asombrosa que eso esté pasando. Esa realidad no es posible mantenerla. Entonces, por eso empezaba estas reflexiones que vamos a hacer a lo largo de mucho tiempo. Es que yo estoy absolutamente convencido que hay que transformar la realidad. Pero para transformar la realidad, hay que ponernos de acuerdo sobre cuál es la realidad. Porque por supuesto, yo entiendo que el principio ético más importante de la cultura y de la civilización hoy, que tenemos que luchar y hacer que se respete, es el de la diversidad. Porque la diversidad engloba la libertad, pero engloba un profundo respeto a que los otros piensen de manera distinta. Así como yo respeto a los demás que piensen distinto, que crean en una religión distinta, que tengan unos conceptos de todo distinto, yo pido que respeten los míos, porque tengo una forma de ver el mundo y creo en la diversidad. Entonces, dentro de la diversidad podremos establecer reflexiones, diálogos, enriquecerme y enriquecernos todos en conjunto para poder entender esa realidad. Y es importante entender la realidad. Y es importante que sepamos
¿Cómo es que nosotros tenemos la capacidad de conocer e identificar la realidad? Porque es que la realidad no es simple, no está ahí en nuestras narices. La realidad no es como coger y leer un periódico y leer las últimas encuestas o lo que dicen los genios y los sabios, o leer y ver en televisión o en el mismo internet la información que haya. No, la realidad requiere unos procesos más sofisticados de nosotros los seres sintientes, de los seres humanos, en nuestra conciencia, para poder entender, valorar y concretar cuál es esa realidad. Yo creo que es importante que todos tratemos de entender cuál es la realidad. Si entendemos la realidad y entendemos que esa realidad es una realidad que merece ser transformada socialmente para que sea mucho más acorde con las necesidades del ser humano como expresión social de un grupo social que se llama la sociedad. Si nos ponemos de acuerdo en eso, tenemos que dar un paso más allá, que es el siguiente. La única forma para poder transformar esa realidad sobre la que nos vamos a poner de acuerdo es si somos capaces de transformar la mirada, la forma de ver la realidad. Porque si los que hoy están, ustedes como interlocutores míos, creen que la realidad es que este es un mundo feliz, que estamos todos iguales, o que no hay salida, o que nos enseñen a decir que no hay alternativa. No hay alternativa. Es lo que decían algunos pensadores a principio de los años 90, que se conocen como el TINA. This is not alternative. Yo no creo en eso. Frente a esa posición de que no hay alternativa de transformación, yo comparto la tesis de todos los que creemos que un nuevo mundo es posible.